Desde que Preston y yo empezamos a salir, yo le preparaba un pastel de cumpleaños todos los años, siempre a mano. Cuando miré la pantalla de su celular, supe de inmediato para quién sería esta vez. Ya había visto ese pequeño avatar en su teléfono antes. Era la foto de perfil de Penélope. Esa noche me di cuenta. Yo no significaba nada para él. Fue la primera vez que mi corazón se detuvo por un momento y sentí que un vacío me invadía. Estaba sentada en el sofá, mirando el celular de Preston. En la pantalla había un mensaje que no debía haber visto. La pequeña foto sonriente de Penélope aparecía junto a las palabras que él escribía. El pastel de cumpleaños, que siempre hacía cada año para él, ahora era para ella. Y lo peor era que él ni siquiera se daba cuenta de cuánto me dolía. Solo esperaba que yo dijera sí, como siempre. Sonreí por fuera, pero por dentro estaba destrozada. «Manda la foto», fue lo que dije, levantándome para salir a comprar los ingredientes. Mis pasos pesaban, como si cada uno me empujara más hacia el fondo de un agujero oscuro. Mientras cruzaba la puerta, escuché la voz de Preston detrás de mí. «Olivia», dijo, pero ni siquiera me volteé. Incluso trató de ofrecerme dinero para los ingredientes, pero lo ignoré. Estaba cansada de todo. Cuando entré al ascensor, tomé mi celular y vi nuestro historial de conversaciones. Más de 5,000 mensajes enviados por mí, y solo 25 respuestas suyas. Era agotador preocuparme tanto por alguien que no se preocupaba por mí. Terminé el pastel. Tal vez sería el último que le haría. En el fondo de mi corazón, sabía que después de eso, todo terminaría. Más tarde esa noche, él llamó. Agradeció por el pastel, como si fuera solo otro favor. Y entonces, escuché su voz de fondo. «Penélope», dijo que el pastel estaba delicioso, y empezó a hablar de una manera dulce, casi infantil. Podía imaginarme su sonrisa, la forma en que hacía pucheros, y a Preston derretido, cayendo en cada palabra. Cuando él volvió a la línea, habló con firmeza. «No necesitas venir a la fiesta», pero minutos después, recibí un mensaje con la dirección y una solicitud para traer aperitivos para Penélope. Era como si él supiera que yo haría cualquier cosa que él pidiera, y eso me hizo darme cuenta de lo sola que estaba en esa relación. No debía haber ido, pero fui. Y tal vez, esa noche, fue la última vez que él me subestimó. Cuando Preston me vio entrar a la fiesta, alimentando a Penélope con un pedazo de pastel, su expresión se volvió amarga. Sabía que estaba pensando, ¿por qué vino? Pero yo había decidido que sería mi última vez como la chica que hace todo. Le entregué los aperitivos a Penélope y saqué un sobre de mi bolso. «Preston», dije, «esto necesita tu firma». Firmó sin ni siquiera leer, y sentí una punzada de tristeza. Apenas me miró. Toda su atención estaba puesta en Penélope. Mientras él sonreía para ella, me preguntaba, ¿cuánto tiempo más soportaría ese vacío? Mientras salía de la fiesta, tiré la pulsera que había usado durante años en la basura. Era un símbolo de algo que ya no existía. Solo quería dejar todo atrás. Cuando llegué a casa, mi celular vibró. Era una llamada de mi madre. ¿Ya compraste tu pasaje para casa?», preguntó. Y por primera vez respondí con firmeza. «Todavía no, pero lo haré pronto». Era como si una decisión se estuviera formando dentro de mí, una que necesitaba tomar desde hace mucho tiempo. Antes de que pudiera colgar, escuché la voz de Preston llamándome de nuevo. Parecía confundido cuando mencioné que estaba reservando un pasaje. Mentí, como siempre, para evitar cualquier enfrentamiento. Pero, dentro de mí, algo había cambiado. Todavía no lo sabía, pero ese viaje sería el comienzo de algo nuevo, algo que lo cambiaría todo. El dolor de ser olvidada es como una herida que nunca cicatriza. Sentía eso cada vez más fuerte mientras me preparaba para dejar a Preston atrás. Esa noche, después de la fiesta, intentó actuar como si nada hubiera pasado. Me llevó a un hotel, reservó una suite y rápidamente empezó a trabajar en su laptop, lidiando con algún negocio urgente. No intercambiamos muchas palabras. Estuvimos ahí, uno al lado del otro, como dos extraños compartiendo el mismo espacio. El silencio era asfixiante, pero prefería eso a seguir escuchando las dulces mentiras que le decía a Penélope. Sabía que él no se daría cuenta de lo que estaba pasando hasta que fuera demasiado tarde. Mientras él tecleaba en la laptop, yo miraba por la ventana, pensando en cómo todo había cambiado. ¿Alguna vez? La idea de pasar la noche a su lado me hacía sentir segura y amada. Ahora, solo sentía un vacío, un dolor que parecía no tener fin. Me quedé dormida sin darme cuenta, y cuando desperté, Preston estaba a mi lado, leyendo el periódico casualmente. Me miró como si nada hubiera cambiado, y me dijo que el desayuno estaba en camino. Pero había algo diferente en la forma en que me miraba. «¿Por qué cambiaste la contraseña de tu celular?», preguntó de repente. «Me dio la gana», respondí, tratando de parecer despreocupada. Pero la verdad era que me estaba preparando para irme.
La antigua contraseña era una combinación de nuestros cumpleaños, algo que tenía sentido cuando aún creía que éramos una pareja. Ahora, parecía una broma de mal gusto. Insistió en que fuéramos al cine. Tal vez fuera un intento de recrear algún momento feliz del pasado. Tal vez fuera un esfuerzo final por salvar lo que ya estaba perdido. Pero sabía que era solo una ilusión. Cuando estábamos en el cine, casi no podía mantener los ojos abiertos. Todo lo que sentía era cansancio, un deseo profundo de que todo terminara pronto. La imagen de nosotros dos, sentados juntos, compartiendo palomitas y riéndonos de una comedia romántica, parecía perfecta. Pero la verdad era que ya no quería estar allí. Fue allí donde me di cuenta de que el amor que sentía por él había acabado, y no había nada más que pudiera hacer para cambiar eso. La película terminó, y Preston salió para atender una llamada, dejándome sola en la sala casi vacía. Sabía que estaba hablando con Penélope. La manera en que sonrió mientras miraba el celular me decía todo lo que necesitaba saber. Cuando finalmente regresó, sus ojos evitaron los míos. Era como si estuviera fingiendo que nada había cambiado, que todo estaba como siempre había sido. Pero yo no podía seguir fingiendo. Tomé mi celular y le envié un mensaje a mi madre. Voy a casa esta semana. Me quedaré contigo y papá por un tiempo. En ese momento, decidí que me iría, y nada en el mundo me haría cambiar de idea. Y entonces sonó una alarma fuerte, rompiendo el silencio del cine. ¿Un incendio? ¿Una emergencia? No lo sabía, pero sabía que era mi oportunidad de salir de allí. Era como si el universo me estuviera dando una última oportunidad para escapar. A veces, el sonido más doloroso es el que no puedes escuchar. Cuando la alarma sonó en el cine, me levanté de inmediato. Era como si ese sonido agudo hubiera roto algo dentro de mí. Un último impulso para escapar de todo lo que me ataba a Preston. Vi a la gente corriendo hacia las salidas. Y en medio del caos, vi a Preston agarrando la mano de Penélope. La guiaba hacia afuera, protegiéndola, como si ella fuera lo único que le importara. Me quedé allí, parada por un momento, observándolos. Esa escena dolía más de lo que quería admitir. Preston, el hombre que yo creía que estaría a mi lado, estaba allí, cuidando a otra persona, mientras yo me sentía invisible. No miró hacia atrás, no se preguntó dónde estaba. Para él, simplemente ya no importaba. La alarma se detuvo y la multitud se dispersó. Lo que parecía ser una emergencia resultó ser solo una falsa alarma. Pero para mí, fue lo suficientemente real. Aproveché la oportunidad y me fui sin mirar atrás. Sabía que, si me quedaba, terminaría siendo arrastrada de vuelta a ese ciclo doloroso. Me dirigí a la estación de tren, llevando solo una pequeña maleta, lo mínimo necesario para salir de escena sin hacer ruido. Todo el tiempo mi celular vibraba en el bolsillo. Preston me llamaba repetidamente, quizás finalmente dándose cuenta de que yo no estaba allí. Pero no contesté. Sabía que si escuchaba su voz podría flaquear, así que puse el celular en silencio y esperé el tren. Mientras pasaba el tiempo, pensaba en todo lo que habíamos vivido juntos, en los momentos que yo creía que eran de amor, pero que ahora parecían solo ecos de una ilusión que yo misma había creado. Cuando el tren finalmente llegó, subí y elegí un asiento cerca de la ventana. Quería ver cómo las luces de la ciudad se desvanecían poco a poco, como si dejara atrás todos los malos recuerdos junto con ellas. Antes de partir, envié un último mensaje a Preston. Se acabó. Tan pronto como envié el mensaje, saqué el chip de mi celular y lo tiré a la basura. Era una pequeña acción, pero me dio un enorme alivio. La sensación de librarme de todo lo que me conectaba a él era casi liberadora. El tren empezó a moverse, y con eso, sentí que el peso en mis hombros comenzaba a disminuir. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero sabía que ese era el primer paso para empezar de nuevo. Al llegar a la estación de mi ciudad natal, casi a medianoche, allí estaba mi padre, esperándome. Sonrió al verme, y sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Después de tanto tiempo, era como volver a un puerto seguro, donde sabía que sería acogida. Pero no sabía que ese reencuentro sería solo el comienzo de un nuevo dolor. A veces, volver a casa es más difícil que irse. Cuando bajé del tren y vi a mi padre esperándome, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Estaba allí, sonriendo como siempre, pero ahora con más ganas que la última vez que lo vi. Su sonrisa me trajo una sensación de acogida, pero al mismo tiempo, me recordó todo lo que había perdido en los últimos años. Me llevó al coche y noté que había preparado una pequeña sorpresa para mí. Una bolsa llena de mis snacks favoritos y un botecito de yogur, con una pajilla ya puesta en la tapa, listo para que lo bebiera. «Toma, bebe esto», dijo, entregándome el yogur. Había algo en la simplicidad de ese gesto que rompió lo que quedaba de mi resistencia. Sujeté el bote, y las lágrimas empezaron a caer. «Papá»,
Esta vez he vuelto para quedarme. Logré decir, entre sollozos. Nunca más me voy a ir. Quiero quedarme aquí con ustedes para siempre. Mi padre se rió suavemente, con un cariño que no sentía desde hacía mucho tiempo. Niña tonta, dijo, limpiando una lágrima de mi rostro. No importa dónde estés, siempre serás nuestra querida Olive. Sabía que él entendía que no estaba bien, pero no me presionó para que contara nada. Durante todo el camino de regreso a casa, simplemente condujo en silencio, respetando mi espacio. Yo miraba por la ventana, viendo cómo los edificios daban paso a calles más tranquilas, con árboles y casas que parecían tan familiares. Llegar a casa fue como entrar a un mundo diferente. Mi madre me recibió con un abrazo fuerte, como si intentara compensar todo el tiempo que habíamos estado separadas. Había preparado una cena simple pero deliciosa, y juntos comimos mientras tratábamos de ponernos al día con la conversación. Pero a pesar de todo, seguía sintiendo un enorme peso dentro de mí, un dolor que no se aliviaba. Esa noche, después de una ducha caliente, me acosté en mi vieja cama, rodeada de recuerdos de la infancia. Pensé que finalmente podría descansar, pero el sueño no llegó. Me quedé allí, mirando al techo, pensando en cómo mi vida había cambiado tan rápido. Tomé mi celular, esperando encontrar algún tipo de consuelo en los mensajes de amigos, pero lo que vi me dejó sorprendida. Había varios mensajes sin leer de Ava, una de mis colegas más cercanas en el trabajo. Parecía preocupada, preguntando por qué me había ido tan de repente y si había algo que pudiera hacer para ayudar. Mientras intentaba pensar en una respuesta, llegó otro mensaje de ella, un video, y junto con el video, una nota. Olivia, este video está circulando en el grupo de la empresa. Es sobre Penélope y Preston. Al abrir el mensaje, sentí que mi corazón se detenía por un momento. Sabía que algo estaba mal, algo que cambiaría todo, pero necesitaba verlo por mí misma para entender lo que estaba pasando. Ver la verdad, a veces, duele más que vivir en la ilusión. Con la mano temblorosa, presioné el botón para reproducir el video que Ava me había enviado. Mi corazón latía acelerado, como si se estuviera preparando para recibir un golpe que ya sabía que vendría. Cuando el video empezó, reconocí de inmediato el rostro de Penélope. Estaba en un lugar que parecía una sala de fiestas, sonriendo y rodeada de varias personas. Pero lo que más me llamó la atención fue quién estaba a su lado: Preston. Las imágenes eran claras, mostrando a los dos juntos, riendo y abrazándose. Pero no era solo eso. En cierto momento, alguien en la fiesta comenzó a bromear, haciendo un chiste sobre cómo formaban una pareja perfecta. Penélope, sonriente, no lo negó. Al contrario, se rió y de manera provocadora le dio un beso rápido a Preston frente a todos. La gente aplaudió y se rió, como si fuera algo normal, natural. Mientras tanto, yo observaba, sintiendo como si cada segundo de ese video fuera un golpe en el estómago. La voz de Penélope era clara, incluso con el ruido de fondo. Él es tan dulce conmigo. Ni siquiera sé cómo logré conquistar a alguien así, decía, casi como si se asegurara de que todos la escucharan. Preston, a su lado, no dijo nada para contradecirla. Al contrario, solo sonrió, como si estuviera orgulloso de estar allí con ella. No podía creer lo que estaba viendo. Parecía una pesadilla, y lo único que quería era despertar. Cuando el video terminó, me quedé mirando la pantalla, incapaz de reaccionar. Todo tenía sentido ahora. Las llamadas evasivas, los pedidos extraños, la distancia. Había sido usada, engañada y reemplazada. Y mientras yo estaba aquí, luchando por mantener las apariencias, Preston ya había seguido adelante, como si nunca hubiera significado nada para él. Pero lo peor no era la traición, lo peor era la humillación. Saber que, mientras yo hacía todo para mantener viva nuestra relación, él se estaba riendo de mí, rodeado de amigos, exhibiendo su nueva conquista. Me sentí tan tonta, tan ingenua, pero al mismo tiempo, una nueva sensación comenzó a crecer dentro de mí, una rabia silenciosa, profunda, que nunca había sentido antes. Cerré el celular y me senté en la cama, tratando de organizar mis pensamientos. Mi mente era un caos, pero había algo que sabía con certeza. No podía dejar las cosas así. Me habían subestimado, me habían tratado como un juguete desechable, y no podía permitir que esa fuera la última memoria que tuvieran de mí. Mientras me acostaba, tratando de encontrar algo de paz en medio de ese caos, recordé un detalle importante. El día anterior, antes de salir para la fiesta, había dejado una carta de renuncia en la oficina de Preston. Probablemente él aún no la había visto, pero la vería. Y cuando la viera, sería el primer paso para finalmente liberarme de esa situación. No sabía exactamente cómo, pero sentía que esto aún estaba lejos de terminar.
Y por primera vez, no iba a esperar a ver qué pasaba. Yo iba a hacer que pasara. Cuando te llevan al límite, descubres una fuerza que nunca supiste que tenías. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña. El video de Penélope y Preston seguía fresco en mi mente, pero algo había cambiado. Ya no me sentía tan devastada. En lugar de eso, había una determinación que crecía dentro de mí, algo que nunca había sentido antes. Mi madre preparó un desayuno simple, y nos sentamos juntos en la mesa. No hizo muchas preguntas. Solo comentó lo feliz que estaba de que estuviera en casa, como si supiera que necesitaba ese tiempo para mí misma. Después de terminar, decidí dar un paseo por la ciudad, revisitando lugares que siempre me habían traído paz. Era como si estuviera tratando de encontrar partes de mí que se habían perdido en los últimos años. Mientras caminaba, mi celular comenzó a vibrar sin parar. Eran mensajes de Preston, y sabía que finalmente había recibido mi carta de renuncia. Me quedé parada en medio de la calle, mirando la pantalla, viendo los mensajes llegar uno tras otro, desesperados, confusos. Quería saber por qué me había ido, por qué no le había hablado antes, pero yo ya no quería más excusas, ya no quería más explicaciones. En lugar de responder, decidí hacer algo que él nunca esperaría. Volví a casa, tomé mi laptop y comencé a escribir un correo para el jefe de Preston. Conocía bien el negocio y sabía algunas cosas que probablemente él no querría que el resto de la empresa supiera. Preston siempre fue descuidado, dejando documentos abiertos en la computadora, hablando de asuntos importantes en lugares públicos. Sabía que, si jugaba bien mis cartas, podría causar un gran impacto. El correo fue directo y discreto. No necesitaba revelar secretos corporativos, solo hice algunas observaciones sutiles sobre ciertos proyectos que sabía que llamarían la atención. Y antes de enviarlo, adjunté una copia del video de Penélope y Preston en la fiesta, para que el jefe viera quién era realmente. Cuando presioné el botón de enviar, sentí como si estuviera respirando por primera vez en días. Sabía que eso podría traerme problemas, pero por primera vez no me preocupaban las consecuencias. Quería que Preston sintiera la misma impotencia que yo sentí. Quería que supiera que no podía simplemente desecharme como si no fuera nada. Esa noche, me fui a la cama con una extraña sensación de calma. No era felicidad ni tristeza, sino una aceptación de que estaba empezando a retomar el control de mi vida. Pero al mismo tiempo, sabía que aquello era solo el comienzo. El verdadero enfrentamiento aún estaba por venir, y tendría que estar preparada para ello. Mientras apagaba las luces, mi celular volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de Ava. Olivia, hay más cosas sucediendo. Necesitamos hablar. Sabía que esa conversación podría cambiarlo todo, pero estaba lista para escuchar. Hay momentos en que la justicia no es ruidosa, sino profunda y definitiva. El mensaje de Ava pesaba en mi mente. Sabía que había descubierto algo importante, algo que podría cambiar el juego por completo. Pero esta vez no tenía miedo. Estaba lista. Concerté una cita con Ava en un café cercano. Cuando llegué, ella ya estaba sentada, con el rostro serio, como si no supiera por dónde empezar. En cuanto me senté, sacó su celular y sin decir una palabra, me mostró otra grabación. Esta vez, la situación era mucho peor. Era un video de Preston en una reunión privada, discutiendo abiertamente información confidencial de la empresa, con un grupo de personas que no reconocía. Por lo que parecía, estaba involucrado en algo mucho más turbio que una simple traición. Ava me explicó que ese video había circulado entre los empleados y que el jefe de Preston estaba furioso. La empresa estaba a punto de tomar medidas legales contra él, y el impacto sería devastador. Y supe, en ese momento, que lo que había iniciado finalmente estaba tomando forma. Preston, el hombre que siempre me trató como si no valiera nada, ahora estaba al borde de perderlo todo. Pero lo que me sorprendió no fue su colapso, fue lo que vino después. 2 días después de esa reunión con Ava, recibí una llamada inesperada. Era Preston. Por primera vez, su voz era baja, casi suplicante. Quería verme, para hablar, como él mismo dijo. Contra todo mi instinto de simplemente ignorarlo, decidí que esa sería mi oportunidad para cerrar todo de una vez por todas. No iba a esconderme más. Nos encontramos en un parque tranquilo, lejos de todos. Estaba diferente, visiblemente afectado. Olivia, empezó, pero levanté la mano, deteniéndolo antes de que pudiera continuar. No quiero tus disculpas, Preston, dije calmadamente. Tuviste tus oportunidades y las desperdiciaste todas. Intentó justificarse, hablar del estrés en el trabajo, de cómo no era lo que parecía con Penélope, pero al verlo allí, me di cuenta de que nada de lo que dijera cambiaría lo que ya sabía. No estaba arrepentido de lo que había hecho, solo tenía miedo de perderlo todo. Y ahora finalmente, yo tenía el control. Esto ya no se trata de nosotros.
Preston, continué, con la voz firme. Esto se trata de lo que te hiciste a ti mismo. No solo me perdiste a mí, perdiste tu integridad, el respeto, tu trabajo, y todo eso fue tu elección. Preston me miró con una expresión que nunca había visto antes. Miedo. Sabía que estaba acorralado, y yo sabía que este era el momento de mi redención. A partir de ahora, solo eres un recuerdo de lo que superé, dije levantándome. Intentó seguirme, pero lo detuve con una mirada. Se acabó. Me di la vuelta y empecé a caminar, sintiendo un alivio que nunca pensé que sentiría. Al alejarme, supe que aquello era más que una venganza. Era el cierre de un ciclo. Había recuperado mi dignidad, mi valor y mi capacidad para seguir adelante. Esa noche, de vuelta en la casa de mis padres, me senté en el porche, mirando las estrellas. Mi padre se acercó con otro botecito de yogur. No dijo nada, solo me lo entregó y se sentó a mi lado. Finalmente, estaba en paz. Estaba lista para comenzar una nueva vida, libre de las sombras del pasado, sabiendo que el futuro, esta vez, sería mío.